Bien, de vuelta con ustedes vamos a tener un tremendo programa. Vamos a darle la bienvenida al querido. Ya está con nosotros Emilio Ureña, escritor. Es una persona que cada vez que escribe un libro tiene que venir al programa. Eso es parte de su ritual. Y nada más y nada menos lo acompaña Tamara Mirabal. Hoy vamos a hablar del libro Los Juegos Prohibidos. Buenas noches, ¿cómo está Emilio? ¿Cómo está Tamara? Buenas noches, Bien, saludos. aquí. ¿Cómo logras tú conectar con Tamara, que vive en Cuba? Primero, darle las gracias a Tamara por estar con nosotros. A ti, Bélgica, dar las gracias también porque yo siempre decía cuando traía un libro contigo que es un fruto de Santiago, que Santiago es Bélgica. Entonces, por eso preferimos presentarlo siempre primero contigo. Aquí. Y que de aquí se agradece, salga al país. Eso me dices tú cada vez que... Agradecerte a ti. Sí. Y en esta ocasión un libro muy especial, más especial. Anteriormente quizá la novela, una relación de cuentos, otra novela que te presentamos contigo. Pero en este caso una novela que es recordatoria de un héroe nacional como lo es Pablito Mirabal. ¿Y cómo conectamos con Tamara? Pues la hija de Pablito Mirabal, porque el libro es de recordación de la vida de él y le llamamos la biografía no contada de Pablito. Porque quizás es uno de los héroes que vinieron, fueron todos muy significativos, pero él sobrevivió. Sobrevivió a la guerra, sobrevivió a la tortura de las 40. Luego que matan a Trujillo, entonces él regresa a Cuba y ahí lo mata un rayo. ¿Y ahí lo mataron? Un rayo. Un rayo lo mata. Y así fue. Dios mío, ¿eh? Que decimos que no fue que un rayo lo mató, es que los dioses lo mandaron a buscar. Oh. Entonces Tamara estaba en la barriga de su mamá en ese momento. El rayo impactó a la mamá, impactó a Pablito, la mamá quedó bastante mal. Pero sobrevivió. La niña sobrevivió. No, la mamá sobrevivió. La mamá sobrevivió también, ellas sobrevivieron las dos. Oh. Entonces la novela, porque Pablito siempre impactó a uno. Yo era muy niño cuando ellos vinieron en el 59, yo tendría 7 años. Pero siempre impactó, sobre todo cuando se conoce. Uno conoce porque en el tiempo de Trujillo no se conocían las cosas. Eso era oculto. La información era prohibida. La gente tiene que saber eso. O sea, la información la manejaban ellos. Y eso fue una masacre lo que se hizo de arriba. Ahí murieron todos esos jóvenes. Eran jóvenes toditos. Pablito tenía 14 años, pero Mayované Vargas tenía 18. Charboni, que vino de Puerto Rico, tenía 17. El de Venezuela tenía 21. Todos eran muy niños que vinieron a sembrar la semilla de la destrucción de la dictadura de Trujillo, que era el ejemplo de la dictadura de Batista, que había sido derrotada por la guerrilla de Fidel, y entonces venían a replicar lo mismo aquí. Las cosas no fueron como se pensaba, fue bastante caótico y crítico todo, porque fueron todos masacrados, y este niño logró sobrevivir. Da novela por donde quiera su vida, porque un niño de 14 años, por eso le llaman los juegos prohibidos, en vez de estar jugando juegos infantiles, él se esconde en el avión, porque no estaba previsto que viniera en la revuelta, en la gesta. Él se esconde en el avión y en el camino es que lo encuentran. Y Delio dice, que era el capitán o el comandante, junto con Jiménez Moya, devuelvan el avión para tumbar a este muchacho de aquí. Ya no se podía, no había manera de tumbar ese avión para atrás. Cuando llegan, él le dice, devuélvete en el avión con el piloto, porque el avión tenía que venir, dejarlo a ellos y volver. Cuando el avión va a despegar, él se tira del avión para quedarse con los combatientes a combatir, porque él venía a combatir a Trujillo y se lo dijo en la cara a Trujillo. Cuando lo hacen preso en la 40, que Trujillo dice, ¿y este niño que busca aquí? Le dijo niña, ¿y esta niña que busca aquí? Porque él tenía el pelo largo. Eran barbudos, pero él tenía barba, era un niño. Dijo, esta niña, dice, yo soy más hombre que usted. Y si tú sabes quién soy yo, usted es chapita, le dijo él. Y le dice, irreverente, pero también le dijo, este es lo que está loco, muchacho loco. Entonces lo apretaron y se puso loco de verdad. ¿Y cuántos hijos él tuvo? Solamente una niña. Solamente. ¿Y cómo usted logra ser contacto con Para él? la novela buscamos la fuente, porque para tú tener noticia del personaje, generalmente uno hace la investigación y aprovechamos que estaba Delio Gómez Ochoa aquí. Ah, sí. Cuando Delio vino en el 95, que fue un acontecimiento que se logró por fin traerlo, ahí es que se despierta la noticia, porque en Cuba eso se mantuvo oculto todo el tiempo. En Cuba esa noticia no se dio por ningún lado, porque fue el primer fracaso de la revolución. Además fue lo que provocó que la OEA sacara a Cuba de la OEA y lo estigmatizara, porque invadieron a otro país. O sea, Trujillo hizo uso de esa noticia para
Entonces fue el primer fracaso de Fidel fuera de Cuba. Y esa noticia se quedó muy oculta. Ahí nadie sabía de Pablito, nadie sabía de Delio Gómez Ochoa, eso se ocultó en Cuba totalmente. Tamara quizá puede decirnos un poco más de noticias. Sí, vamos de a eso. hacer un panel, primero a mañana, que está allá en la esquina, Ahí es y que se después sabe. seguimos. Ahí es que se sabe, Sí. cuando Delio vino, entonces nosotros buscamos que nos diera una entrevista y quién era Pablito, dónde venía, de qué campo, él nos dio toda la noticia y nos Recopiló todos los datos. nos conectó con la niña, entonces fuimos a Cuba a seguir completando información, gracias a Tamara que nos pasó todas las notas, pudimos completar el libro. Y entonces le íbamos mandando por capítulo a ella para que ella fuera más o menos revisando. Saber y si dándonos- era Sí, real, sí. O sea que participamos prácticamente Confirmar, ambos los sí. dos. Y la intención realmente es que la magia de la literatura pueda, a las generaciones presentes, que no se olviden de estos muchachos, de estos jóvenes que vinieron. Ellos mueren, pero en 6 meses estaba creado el movimiento 14 de junio de Minero y de Manolo. Ellos mueren, pero en año y pico estaba Trujillo muerto y decapitado. También. El sacrificio de ellos fue tal que estremecieron a República Dominicana. Ellos vinieron, dice de ellos que no venimos a sacrificarnos, venimos a triunfar, pero bueno, fracasamos. Y el fracaso se convirtió en triunfo. Entonces, que no se olviden esos gestos de estos muchachos que vinieron a derramar su sangre. Lo que no pudimos poner sangre, por lo menos ponemos un libro y que nos permita traer por lo menos a Tamara aquí con nosotros. Y que nos permita recordar esos hechos, que no se nos olviden nunca. Y eso es lo que hacemos. Tomamos la novela, es cuando él llega al manicomio de Zaglul, porque en Los 500 Locos él es uno de los personajes de Zaglul. Él llega y le dice, doctor, estoy loco porque veo visiones de noche y de día. Entonces, eso En impacta. los 500 locos está esa Pablito parte. Mirabal, sí. Pablito Mirabal es uno de los Yo lo 500. leí 2 veces, mis 500 El locos. capítulo 34 es Pablito Mirabal. Ahí es que mí uno me conoce pidió. a Pablito Mirabal y dice, pero estaba ahí, ese muchachito vino. Y Zaglul dice que se estremeció por ver que un niño venía a libertar República Dominicana cuando los dominicanos no lo hacíamos. Y eso fue lo que impactó a él. Y yo tomo la novela, es cuando él está en el manicomio viendo visiones. Las visiones de Pablito, que él veía de pasado, de futuro. Él es Atuey, él está aquí venciendo a los ingleses cuando vinieron a Dominicana, que nos invadieron. Él pelea contra Francis Drake, él está en las luchas libertarias de Cuba, él está en el futuro de República Dominicana liberando el país en sus visiones. Luego volvía de nuevo a su cama dando gritos y lo despertaban para que no despertara a los locos y Zaglul los calmaba hasta que pudo recuperar el muchacho. Bueno. Peña Gómez fue profesor de él en el reformatorio, porque del manicomio lo mandaron al reformatorio de San Cristóbal y Peña Gómez fue su profesor de enseñarle a leer y escribir. Oh, no sabía. Sí. Adelante Sí, mañana. así es. Bueno, nosotros, desde aquí, reitero lo que fuera de cámara dije de felicitar al autor de esa obra. Y lógicamente darle la bienvenida y felicitar a Tamara también por ser hija de un héroe nacional nuestro. No solo cubano, sino nuestro. Y es tal como dice el licenciado en torno a que él cayó en un estado de esquizofrenia, que se dice que fue a raíz de los horrores Torturas. que en la cárcel de la 40 fue testigo. No solo sufrió, sino que fue testigo. Porque uno de los métodos que tenían los torturadores de Trujillo en la 40 era exhibir la tortura. Es decir, denigrar la condición humana de la gente para infundir el miedo, el terror y sobre todo la impotencia. Y exhibían a la gente, lo desnudaban, violaban a las mujeres en presencia de... Bueno, una cosa terrible que nadie puede pasar desapercibido en un periodo en el cual, por más hombre que usted sea, tiene algún efecto secundario como ser humano que uno es. Cuando la gesta del 59 yo tenía 4 años y me recuerdo como ahora, y con esto le hago la pregunta, de que lo que se infundió en todo, lo que se difundió en toda la sociedad y en toda la población, que hay que decir, no hubo colaboración bélica de la gente, al contrario, hubo muchísimos calieses, los mismos campesinos, pero la gente tenía mucho que eran terror. que eran los Pero guías. era el terror. Bueno, exactamente, en plena dictadura de Trujillo, no plena, ya estaba ya estaba dando sus últimos coletazos con todo y que esa gesta fue que apresuró su caída, ¿no? Pero debo decir que teniendo yo 4 años, a mí me llegó, oye, ahí en Villa Altagracia, que andaban unos barbuces que no iban a matar porque ese era el tema de la propaganda. Llegaron los barbuces
y que nos van a comer los muchachos y que nos van a sancochar y nos van a quitar la casa. Eso es parte de lo que es el miedo y el ambiente en el cual Pablito Mirabal se embarcó, aún en contra, como bien explica el licenciado, de que un niño, 14 añitos apenas. Pero lo que yo nunca he entendido, y ahí es que yo me voy a Tamara, cómo muere él, un rayo, yo lo leí. Qué simple. Oye, después de pasar la peor etapa de su vida, que fue en la 40, pasar por las manos del doctor Antonio Zaglul, que como usted bien dice, es uno de los 500 locos, a la cual le dedica su obra Cumbre, y luego ir al reformatorio en San Cristóbal y salir de aquí airoso. ¿Cómo muere? Un rayo viene y lo mata. ¿Cómo fue eso? Una casualidad de la vida. Él iba con mi mamá porque a esa hora ya salían. Sí, salían. ¿Cómo? A esa hora ya ellos salían del trabajo. Y ya cruzando se puso todo negro y él quiso cruzar la calle. Y cuando cruza la calle es que cae la centella. Y fue lo único que pasó en ese día, según cuenta mi mamá. Cuando ella cae al piso, cae muerto, ella da varias vueltas en el piso, pero bueno, como el embarazo era pequeño, no tuvo problema con eso. Pero ya desde que él cae al piso, fue fulminante. Tenía todos los pelos del pecho quemados y parece que por ahí fue por donde salió el impacto de la descarga eléctrica. Y ya el día no pasó más nada. ¿Qué edad tenía él cuando murió? 25 años. 25 añitos. Fue 10 años después, aquí en 59, allá en el 69. Sí, señor. Ella nace en el 69, 10 años. unos meses después. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Yo quisiera, bueno, querido, ingeniero, como puertorriqueño. ¿por dónde da? Bueno, está bien, gracias, querido. ¿Cuál fue la niñez de Pablito en Cuba hasta que salió hacia acá? Y después, ¿qué hizo él después que regresó a Cuba? Bueno, la niñez de él fue de un niño campesino, ¿ves? El trabajo de la tierra y demás. Después se une al ejército guerrillero de la Sierra Maestra y ya cuando regresa de aquí para allá, que le dan la libertad, él continúa siendo militar. Se alfabetizó, terminó su escuela de interarma y se hizo ingeniero de tropas antiaéreas. Pero ya eso fue muy cortico el tiempo porque él termina su escuela de cadete, tuvo que haber sido sobre abril, porque los cadetes no se podían casar. Se casa con mi mamá en mayo y fallece en junio. Esa fue su corta vida. Él fallece en junio. Ajá, el Junio 21 de 69. junio Pero del entonces 69. él fue alfabetizado por José Francisco Peña Gómez. Ajá. Pero después ya entonces Terminó de estudiar y de terminó de estudiar prepararse. en la primaria, en la secundaria, Sí. para poder estudiar. Para en la poder universidad. estudiar en la escuela interarma, sí. Ok. Bueno, pues, es un proceso, ¿verdad? Pero él era sumamente inteligente porque Pablito era instructor de los dominicanos que venían para acá. Él era preparador en el Mil Cumbres, era profesor de tiro porque él era asistente de Delio Gómez Ochoa, era como ahijado, hijo adoptivo. Sí. Se sumó a las tropas con él, de 12 años estaba en la guerrilla, y se suma a Delio después del triunfo de la revolución, y lo lleva a Mil Cumbres como instructor de tiro, porque es un francotirador. De hecho, él le dijo a Trujillo, todos los que tienen un tiro en la cabeza son míos. Todos los que tienen un fresco el muchacho. Entonces también le enseñaba a armar y desarmar las armas. Entonces ahí se hizo muy amigo de los dominicanos. Por eso cuando le explicaron que era Trujillo, dice, yo voy para allá a pelear con ese Trujillo. Qué bonito. Y es por eso fue que él vino convencido. ¿Qué es Yo esto? me hice muy amigo de los dominicanos y me comprometí en la lucha con ellos. ¿Qué gesto más heroico? Tamara, nuestra admiración y nuestro loor a su persona y por supuesto al difunto y a su madre, porque realmente tener padre con esa característica enorgullece. Exactamente hace una semana y tanto que estuvimos en Puerto Plata reconociendo a los descendientes de don Juan Rodríguez, Juancito Rodríguez, aquí de Juancito Moca, ¿no? Rodríguez, sí. Exactamente en ocasión del 14, 19 y 20 de junio, que lo celebramos en 2 eventos en Puerto Plata e hicimos reconocimiento. La parte que tiene que ver con don Arturo Emilio Ureña. El quehacer literario tiene diferentes modalidades o géneros. ¿Usted ha cultivado cuáles de ellos, en primer lugar? En segundo lugar, ¿en qué expedición llega don Pablito Mirabal a la República Dominicana?
Pablito viene en el primer grupo del 14 de junio del 59 por Constanza, que vinieron la avanzada en el avión que aterriza en la fortaleza de Constanza. De sorpresa, porque ellos tenían que aterrizar supuestamente era en San Juan de la Maguana. Pero ya Trujillo tenía información de que venían y le hizo huecos en la pista y le puso tronco, no pudieron. Él venía, cuando dio Ventura Simó, venía como copiloto. El piloto de la nave era un venezolano y el copiloto era Juan de Dios Ventura Simón. Entonces le dijo, arriba en la montaña hay un aeropuerto que puede tirar este avión. Constanza, vámonos para allá. Pero hay militares ahí, o sea, desde que lleguemos a tiro limpio. Y los recibieron a tiro, o sea, y ahí se desmontaron. Y por eso se desperdigaron. Eso es el 14 de junio de 1959, domingo a las 5 de la tarde, es que ellos llegan. Todo eso está en el libro. Bueno, el libro sí porque el libro surge cuando yo leí que Delio escribió un libro que se llama La Victoria de los Caídos, y ahí es que él explica que Pablito se tiró de arriba del avión cuando él le dijo que se devolviera. No estaba previsto que él se quedara, pero el muchacho, en vez de ir a jugar los juegos infantiles, vino a jugar los juegos de la muerte. Cierto que sí. Le pregunté por los géneros literarios que usted ha cultivado como escritor. Yo tuve una suerte, mi profesión no es la literatura, de vocación sí. De ingeniero de profesión, pero tuve la suerte de que don Juan Bosch me acogió en una peña literaria que tenían en la capital y con Bruno Rosario Candelieri y Aulio Ortiz me integré en la parte literaria. Ya yo desde los tiempos de los cuentos escritos en el exilio, cuando era niño, cuando lo leía, mis primeros cuentos los hice copiando a Bosch. El Mocho era un pobre hombre de un campo que se robó un colmado. Tenían hambre los hijos y es un cuento bobo, tipo los cuentos de Bosch. Pero escribí muchos cuentos. Yo estudié en México y en México hice gran parte de los primeros cuentos, porque ahí tuvo mucha influencia también de los escritores mexicanos, sobre todo Juan Rulfo, que para mí es el padre de la literatura latinoamericana. Cierto. Ya García Márquez y los demás le siguen, pero Juan Rulfo debe ser el padre, el que inicia el boom de Latinoamérica. Pedro Páramo. Pedro Páramo, El Llano en Llama, que no escribió más nada, no me escribió Increíble. solo. Sí. Guardando la literatura artística para Jiménez. Sí. Entonces, cuando Bosch y doña Carmen, sobre todo, leyó los cuentos, dijo que había que publicarlo. Entonces, se hizo un primer libro de cuentos, Entre el sueño y la muerte, y luego Bruno Rosario Candelier me acogió en el Ateneo Insular, y ahí pudimos hacer otro libro de cuentos. El cuento es mucho, mucho más complejo y difícil que la novela, y el cuento te exige mucho. La novela pues mucho más laxa, te permite muchas más libertades, mucho más flexible, tú puedes ir y venir, dejarla descansar. Una novela te toma hasta 10 años. Esta de Pablito comenzó en el 2017. Y apenas la estamos sacando ahora. Entonces, yo digo que yo siempre le dije a la última que vine ya estaba en la novela, estaba en cierne, le dije a Bélgica, Sí. el próximo libro se va a llamar El libro de los juegos prohibidos y te lo voy a traer también. Ya Qué lo bien. tenía. Y Buenísimo, allá se va a cumplido. poner en circulación en Cuba. Bueno, primero vamos aquí, el 9, estamos invitados, precisamente, venimos a invitar, a la puesta de circulación, que es el día 9, en el Amante de la Luz, el miércoles que viene, a las 7:30 de la noche. Y en la capital, en Casa Cuesta del Libro, el 16, a las 7:30 de la noche también lo vamos a exhibir allá, lo vamos a poner en circular allá. Luego Bruno Rosario quiere que lo pongamos también en Moca. Andamos buscando si podemos llevarlo, si Tamara tiene tiempo de quedarse unos días más a Puerto Plata, por ejemplo, que es una zona muy cultural. La Vega es una zona cultural. San Pedro Macorís, pudiéramos ir también a llevarlo. Y luego sí iríamos a Cuba también, a ver que vea la manera ya de llevarlo a la biblioteca y a los escritores de Cuba. Ah, pero muy interesante. Pero, ¿qué hace Tamara allá en Cuba? Bueno, yo me dedico a los recursos humanos. Esa es mi actividad. O sea, en una empresa del En una gobierno. empresa, ajá, Del del gobierno, gobierno. digo, todas son del gobierno. Sí. Bueno, O sea, ya no todas son del gobierno, ya casi no todas. Bueno, casi Los todas. hoteles, no. No, lo allá Cuba turístico. Cuba tiene 10.000 empresas privadas ya. Tiene 10.000. Se llaman Sí, MIPYMES. sí. Y Son, capital compartido con... En los últimos son años. privadas y trabajan Sí, privados. sí, en todo. los últimos años. Ajá, sí. Es así. Pues vamos a seguir, pues ya que ustedes tienen muchas inquietudes. Mañana que dijo que conocía la historia bien de Pablito. Bueno, no, claro que sí, porque
Desde que vi la portada del libro, inmediatamente me di cuenta que fue dedicada a una figura más joven, sinceramente, que es el personaje, diríamos, que más llama la atención dentro de los combatientes que vinieron en el 59, porque como bien dice el doctor, un muchachito, 15 años, señores, un adolescente que se supone que en esa edad debe estar en una escuela o debe de estar jugando con los otros muchachos en su barrio. Sin embargo, miren, era un francotirador, una cosa increíble. Y a los 12 años ya tenía acciones ya de rebeldía y de combate. Es así. Entonces, A veces los niños se meten en eso. Sí. Rafaelito era el niño combatiente de la Revolución de Abril. Rafaelito Lora, Sí. fue esposo de ella, Sí. le decían el El niño combatiente. el niño de la Revolución de Abril. porque combatiente. Era un muchachito. sí. Vino de peleando. Montecristi con el grupo. Y se entregó a la causa. Se entregó a la causa. Algo importante que me gustaría saber, si Pablito, después de todas esas atrocidades que pasó, pudo recordar cuántas cosas tuvo que pasar en la 40, sobre todo. Porque él se sanó. Sí, sí, él quedó bien. Después- Sí, se hizo después- ingeniero y todo, se hizo ingeniero militar. No hay mucha noticia de Pablito, yo por eso también me propuse sacarlo, porque no había mucha, ni Tamara tampoco lo conoció, ella no lo llegó a conocer. No. Y Estaba embarazada. Cuando la yo llegué mamá. donde ellos, su mamá también había fallecido en el 2003, tampoco tenía mucha noticia. Conocí de un hermano de él, que tampoco pude conocerlo porque Tamara vive en La Habana y Cuba es grandísimo, es inmenso. Pablito es de Las Tunas y hasta en Las Tunas vive todavía su hermano Joaquín, pero no pudimos dar con él. Ni La con Tuna, ¿en qué provincia se está? Tuna es Oriente, Grama. Región En Grama, sí. ¿Y al lado de qué- Santiago, ¿Y qué edad hubiese tenido él ahora? 82. Joven no, pero para... Bueno, hace Para la- 66 años de esto. Estamos Sí, pero para la vejez joven. Este año estamos celebrando el 66 aniversario del 14 de junio. Sí. Estamos en el mes de la conmemoración del 14 de junio. Por eso lo estamos haciendo en este mes. ¿Y Bueno, este libro dónde, Béjica, dónde amigo- va? ¿Dónde uno lo puede conseguir? Cuesta del libro. Ya está ahí. Eh, En Santiago bueno, también. A partir del 9 sí estará en Santiago y la capital, sí, sí. Béjica siempre ha estado, digamos que, ponderando el tema del temor que infundía el maldito Trujillo y el maldito Johnny Abe y compañía. Pero lo comparo también con otro elemento, aparte del temor. Como que no se crearon las estructuras, las condiciones ideológicas en algunos sectores dominicanos para que fuese exitoso o fueran exitosos los 3 eventos del 14, del 20, del 4, del 48 y del 19. O sea, como que faltó consistencia ideológica en una parte de los dominicanos y segundo, como crear estructuras, como cuando fui a Cuba, que los comités de defensa de la revolución en los barrios, digo, aquí hay estructuras donde quiera que vigilan el proceso. Entonces, en el caso de los dominicanos, pienso que aparte del temor al régimen, había también como falta de consistencia ideológica y de estructura para responder a los requerimientos de los expedicionarios. Un proceso totalmente diferentes los procesos de Cuba y de República Dominicana. Es un tema quizá de análisis, en otro tipo de análisis, pero eran condiciones muy diferentes. Cuba había sido la colonia más rica de España. Es un proceso muy, muy diferente al de nosotros, que fue el atraso totalmente de que España nos dejó abandonados aquí. Esto fue un abandono de la corona. Y Cuba sí se convirtió en el gran, donde se pudo exportar azúcar y producir, porque aquí no se producía nada. Esta era la burocracia nada más. Y venía el ducado que nos mandaban un dinerito para la burocracia. Aquí no hubo esclavitud. En Cuba la esclavitud fue horrenda. No horrible, no, horrenda. Cuando Máximo Gómez, que fue soldado español aquí, que combatió contra la restauración, llega a Cuba y ve aquello, se escandalizó. Escúcheme, doctor, que le interrumpa brevemente, pero en ese orden también, yo le pido a la teleaudiencia que se busque, que aparece en cualquier parte de internet, los libros, los versos de José Martí, el Ismaelillo, versos sencillos, para que entiendan la descripción, poéticamente hablando, de lo que está diciendo usted, sobre esa esclavitud bestial de esos españoles. Eso no tiene madre, compadre. Por las razones que usted bien explica. Los versos sencillos de José Martí, yo aconsejo que se lo busquen para que vean lo que es. Y si quieren, y si no quieren leer
Oigan de Pablo Milanés, una producción que tiene, que se llama así mismo Versos Sencillos, de José Martí, para que usted vea el fondo y la filosofía que ha conllevado el desarrollo de esa revolución en Cuba y la diferencia que usted bien dice entre nosotros y Cuba, desde el punto de vista, lógicamente, del desarrollo político, ¿no? Y de las situaciones de la insurrección allá y la lucha que aquí hubo. Aquí, como usted decía ahorita, fracasó la incursión. Eso es relativo. Desde el punto de vista militar, es cierto, fue un fracaso. Usted no puede venir con que fue un éxito. Fueron esperados, habían sido infiltrados, fueron ejecutados, todo el mundo sabe, y otros apresados. Ahora, políticamente... Fue un éxito. Fue un éxito, porque ese es el otro aspecto. Desde el punto de vista político, vino 6 meses después la creación del movimiento revolucionario 14 de junio. De los jóvenes, de todos los jóvenes. Sí. Inspirado en aquellos jóvenes. Esa bandera rojinegra, verde y negra, verde y negra. Sí. Que Minerva Mirabal y Manolo Tavares se dispusieron realmente a crear esa resistencia a Trujillo, fue lo que motivó los Oye, la coincidencia de los apellidos sin ser familia, Mirabal. Exactamente. Yo me confundí cuando de las ella pocas llegó. cosas que yo pude escuchar en Cuba de anécdota, de que cuando se gradúa Pablito, como él era veterano de la guerra, Raúl Castro fue a la graduación, porque se graduaron 2.500 jóvenes, él fue el más avanzado, en primer lugar, y le dieron el rango superior, inmediatamente superior. Lo hicieron, en vez de teniente, lo llevaron a un grado más. Y fue Raúl que fue a imponerle la medalla de mérito. Eran 2 jóvenes que habían sido veteranos de la guerra y le dieron fue Raúl directamente a imponerle el rango. Y recientemente, cuando vino Delio hace 2 semanas aquí, el yerno de Delio que andaba nos contó algo muy curioso, que un general de Cuba actual, le dijo a Delio que él fue compañero de Pablito cuando Pablito llegó a la academia. Entonces Pablito contaba que tuve la batalla tal, que murieron 3, que murieron 5, que tumbaron 2, que un avión, que bomba, que cohete, que tanque. Se está loco este muchacho. ¿Cómo este muchacho va a estar hablando de que tuvo en batalla, tuvo en guerra? Es mentira. Dios. Y le decían que era Parece mentira. increíble. Hasta que vino Raúl y le puso el premio. Oh, pero era verdad que el muchacho era veterano de guerra. Cuento, ¿no? Porque Bueno. él era jovencito, era muy joven el muchacho. Emilio, muchas gracias por estar en el programa, Marta. Y bueno, eso va a ser un acontecimiento. Yo me imagino que vendrán allá en la puesta en circulación del libro, las preguntas, ¿verdad? Sí. Que la gente siempre acostumbra cuando va a un evento de esa magnitud. Sí, ahí en el programa Sí. hay un punto de preguntas y respuestas para que cualquier cosa con Tamara que Qué quiera bien. enterarse y esto. Entonces, el 9-7 en Santiago y el 16-7 en Santo Domingo. Bueno, Aquí, Amante de la Luz, en la capital, en Cuesta del Libro. muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias a usted. ¿Cuántos días más durarás aquí? Pienso que hasta el 24 de julio. Hay tiempo para Sí. ir a varios pueblos a Sí, sí. exponer este libro. Bueno, tenemos que ir a Constanza, donde está el memorial de su papá. Eso es muy de los- importante. Sí. Vamos a visitarlo. Sí. Emilio, muchas gracias. Muy bien, cómo no. Emilio, como siempre, Gracias a venir ustedes aquí. por permitirnos estar con ustedes. Un amigo de muchos Excelente. años. Sí, sí. Gracias. Un gran escritor. Muchísimas gracias. Saludos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.